comenté ayer, lo presenté a Antonio, todos, casi todos, ya lo conocemos. Antonio hoy va a dar un tema que es muy importante para la tarea educativa, la poesía en el aula, y aunque sean muy pocos, uno o dos quienes no lo conozcan, vuelvo a recordar y agradecerle a Antonio. Antonio es parte de los cimientos de la escuela, más que los cimientos de jardín que lo hicimos en el 2000. La escuela existe en el corazón de Antonio y en su cabeza antes del 2000 que empezamos. O sea, él nos ayudó a hacer el ideario, él nos entusiasmó con esta tarea, él nos animó cuando hemos estado realmente desorientados y cansados. Y bueno, pasa el tiempo y Dios nos da la gracia de que, salvo aquel olvidable año 2020 que no pudo venir por la dictadura del barbijo, ha venido siempre desde el 2000 para acá a darnos una mano, a orientarnos y a enseñarnos. Así que ojalá, Antonio, esto también sea por muchos años más y contemos con tu presencia. Muchas gracias, Jordán. Muchas gracias. La declamación poética es un pequeño y modesto arte escénico que se desarrolla frente a un público. Ese público observa y escucha y de este modo puede ser partícipe de ese pequeño y modesto arte escénico que es la declamación, siendo testigo ocular y auditivo de lo que se está declamando. Esta aclaración inicial nos lleva a una conclusión también inicial. Es un error creer que participar en clase necesariamente es desarrollar durante la misma, de parte del alumno, un dinamismo, una movilización, un cambio físico o una interactuación, como dicen ahora. No es que todo esto esté mal, todo lo contrario, pero hay un modo de participar que el mundo moderno no valora y que es la participación contemplativa por vía de lo que puede llegar a ser una compenetración empática, a veces un pequeño rapto o un éxtasis, frente a aquello que se está abordando, en este caso, lo poético, la naturaleza de lo poético. Este arte de la declamación consiste en la interpretación de un poema buscando profundizar su mensaje con el uso armonioso de la voz, que es lo que dicen los especialistas, acompañado también con la sutileza del gesto y de la mímica. Lo que se intenta es cultivar y cultivando la vida contemplativa, cautivar a la vez al auditorio, dejándolo preso de las emociones, de los sentimientos, que bien ordenados son otros tantos cauces para que el hombre pueda purificarse. Incluso se valen los declamadores de los movimientos del rostro, de los movimientos de las manos, acentuando a veces con el gesto, con la mímica, con el movimiento, aquellas palabras o aquellas frases o aquellos fragmentos que destacan ciertos sentimientos o cierta intelección que pueda contener el poema elegido. Pongamos un ejemplo que es lo que suele dar más resultado en estos casos. Si elegimos ese poema tan famoso en su momento del Marqués de Santillana, una de las serranillas del Marqués de Santillana, moza tan fermosa, non vide en la frontera, como una vaquera de la Finojosa, faciendo la vía de Calatraveño a Santa María, vencido de sueño, por tierra fragosa, perdí la carrera, no vi la vaquera de la Finojosa. Y en un momento determinado,
este hombre que está mirando a la pastora de la Finojosa, que no parecía pastora tan hermosa, le dice, no tanto mirar a su mucha beldad porque me dejara en mi libertad, mas dije, Donosa, por saber quién era, ¿dónde es la vaquera de la Finojosa? Se excita realmente su fantasma. Mira, la vaquera de la Finojosa, dándose cuenta de toda la situación, le dice, bien como riendo dijo, bien vengáis, que ya bien entiendo lo que demandáis. No le es deseosa de amar ni lo espera aquella vaquera de la Finojosa. Es decir, hay un extraño juego sutil aquí que el declamador profesional o el declamador de oficio sabe interpretar de manera tal que pone en evidencia, por un lado, la picardía oculta que tiene este poema. Se trata de alguien que queda embelesado ante una pastora, y de una pastora que se da cuenta que ha provocado un embelesamiento. Entonces, con el mayor recato femenino posible, le dice, con un gesto universal de hasta aquí llegaste, ya bien entiendo lo que demandáis. Y el hombre, el viajero, decoroso, se retira. La historia termina bien, tiene final feliz. Es decir, respeta el pudor de la vaquera de la Finojosa. Pero este es un caso típico, ¿no?, donde la sutileza y el misterio van juntos. ¿Qué pasa si buscamos otro ejemplo? El de la palmera de Gerardo Diego. Si la palmera pudiera volverse tan niña, como cuando era una niña con cintura de pulsera, para que el niño la viera. Si la palmera tuviera las patas del borriquillo, las alas del gabrielillo, para que el niño pudiera jugar, correr a su vera. Si la palmera supiera de sus palmas algún día, si la palmera supiera por qué la Virgen María la mira, si ella supiera, la palmera. Quedan las cosas como en el aire, como en suspenso, que es justamente lo que se procura conseguir en el niño que está escuchando el recitado. Si en cambio uno se dirige a chicos más pequeños, y por eso que le decía a Jordán que convenía tener un atril para hacer alguna payasada y que se entendiera esto, el chico cuando escucha declamar, si es más pequeño, necesita gestos un poco más comprometidos, más ampulosos, es decir, gestos más envolventes. Necesita de un declamador menos hierático y joven, es decir, que no tengo ninguna de las dos condiciones para declamar delante de los chicos. Pero esas maestras que por la gracia de Dios, o esos docentes, son jóvenes y tienen a su cargo chicos más pequeños, sepan que en esos casos la declamación exige un movimiento más omniabarcador o más envolvente. Y yo digo, pirata de mar y cielo, si no fui ya lo seré, si no robé la aurora de los cielos, si no la robé, ya la robaré. Pirata de cielo y mar, sobre un caza torpedero, con 6 fuertes marineros alternos de 3 en 3, si no robé la aurora de los cielos, si no la robé, ya la robaré. Claro, imagínense que este poema bien recitado y acompañado de movimientos envolventes que van y vienen por el aula, corriendo a los chiquillos con la voz del pirata que quiere robarse la aurora de los cielos. Produce, yo lo he visto, un efecto instantáneo en el chico, porque el declamador se involucra tanto en el poema declamado que con toda su gestualidad, con toda su corporeidad, va como persiguiendo a los chiquitos. Yo en otra época lo hacía para practicar con mis nietos, hasta que se dieron cuenta de un truco, entonces ya no escuchaban más, pero recuerdo el poema de García Lorca, Preciosa y el aire, en donde Preciosa, la gitanilla, es corrida por el viento verde,
preciosa, que te corre el viento verde. Y claro, es todo un compromiso entre el lenguaje, el rostro, las manos y el cuerpo, que va dando su resultado. La declamación de los antiguos estaba compuesta con otras notas más parecidas al canto musical de nuestros días. No era un canto propiamente dicho, pero era cierto modo canoro de representar, de declamar o de leer. Hay un ejemplo muy claro que puede permitirnos entender esto, un poema de Conrado Naler-Roslo. Carpintero, haz un féretro pequeño de madera olorosa, se nos ha muerto un sueño. Algo que era entre el pájaro y la rosa. Fue su vida exterior tan imprecisa que solo se lo vio cuando asomaba el trémulo perfil de una sonrisa o el nombre de la voz que lo nombraba. Mas ¿qué te importa el nombre, carpintero? Claven pronto tus manos, maderas olorosas. Al compás del martillo suena un canto. No vayas al campo santo, porque los sueños de amor no mueren. Se muda en llanto su forma de ave y de flor. Es un poema y es un canto, porque tiene una música tan especial, tan interior, que es prácticamente imposible no declamarlo o no recitarlo sin que se asemeje a una música. Este efecto sonoro es buscado expresamente por el declamador que entiende. La declamación se compuso y se sigue componiendo con los acentos. Y por consiguiente, para ejecutarla, debían tenerse en cuenta, y deben tenerse en cuenta los tipos de acentos, el agudo, el grave y el esdrújulo. Con el acento agudo tenemos un problema, y es que es adictivo. Es como las papas fritas o los maníes salados. Una vez que uno encontró una rima con acento agudo, no la suelta más. Entonces, al principio son palabras más o menos nobles, como malbón o balcón, y después empiezan salchichón, melocotón, camión, ¿sí? Uno no puede abandonar la rima aguda, por eso es aconsejable al principiante, pero desaconsejable que quiera versificar de una manera más sutil. Mi recomendación es que si van a usar rimas agudas para declamar, las intercales con rimas graves. Famoso romance del prisionero, que mezcla armónicamente las dos rimas, la grave y la aguda, que por mayo, cuando face la calor, cuando los trigos se empañan y están los campos en flor, cuando los enamorados van a sentir el amor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor. Sino yo, triste cuitado, que vivo en esta prisión, que ni sé cuándo es el día ni cuándo las noches son, sino por una vecilla que me cantaba al ardor, matóme el alma entero, dele Dios mal galardón. Es un prisionero que se lamenta de su suerte porque el único motivo de alegría que tenía era una vecilla que le cantaba al ardor y se la mató un cazador. Pero al margen de que el tema es bello, el logro está en la armonización de la rima grave con la rima aguda. En cambio, en chicos más pequeños es aconsejante la rima adictiva sin caer en torpezas. Pero chicos de 3 o 4 años necesitan la rima aguda preponderantemente. Debajo un botón, tom, 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 que encontró Martín, tin, 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 había un ratón, tom, tom, ay, qué chiquitín, tin, tin. Y va dando vuelta la canción, ¿no? Bueno, eso ayuda, obviamente, a los 20 años, se aparece un grandote con barba, recitando debajo un botón, tom, tom, que algo anduvo mal en el ejercicio declamatorio. Pero digamos que tiene que haber una cierta gradualidad. Después, claro, están los poemas con acentuaciones graves que son muy bellos si se los declama bien.
de Gerardo Diego, ya lo hemos mencionado, pero por ejemplo hay uno muy conocido de Juan Ramón Jiménez: inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, que mi palabra sea la cosa misma creada por mi alma nuevamente, que por mí vayan todos los que no las conocen a las cosas, que por mí vayan todos los que ya las olvidan a las cosas, que por mí vayan todos los mismos que las aman a las cosas. Inteligencia, dame el nombre exacto, y tuyo y suyo y mío, de las cosas. Y lo más difícil es el acento drújulo. Es un logro. En tal sentido, quiero destacar unas estrofas de Juan Luis Gallardo, que realmente es una maravilla, porque ha logrado 15 rimas esdrújulas en un par de versos. 15 rimas esdrújulas. Campeonato de esdrújulismo. Me gustan las aldabas y me gustan las brújulas. Me gusta cómo suenan las palabras esdrújulas. Y me gustan las cópulas, me gustan las clemátides, los pájaros, las ánforas, las clásicas cariátides. Me gustan las dalmáticas de púrpura, los trípticos, la acústica en los túneles y los símbolos crípticos. Bueno, tiene un sonido muy especial la rima esdrújula, es la más sofisticada que existe. Pero la moraleja sería que el acento enseña el cómo, el cuándo y de qué manera se habría de levantar o de bajar la voz en la pronunciación de cada sílaba. Esta sería pues la primera cuestión a tener en cuenta. Si yo tuviera que llamarla de algún modo a esta primera cuestión, le diría: tengan cuidado con los acentos, con la graduación de la voz, con los movimientos, con la mímica y con el canto, con los cantos que no son tales, sino poemas que parecen cantos. Segunda cuestión: el arte llamado por los griegos orgiesis y por los romanos la saltacio consistía, según dice Platón en la República, en una especie de entretenimiento corporal y al mismo tiempo, mediante ese entretenimiento, modo de entrenarse corporalmente, que le permitía al hombre reproducir pudorosamente, con el límite del pudor, las acciones y los movimientos que hacen los animales en la medida en que pudiera servir para pulir o para mejorar el arte declamatorio. Pero el límite era el pudor y evitar el ridículo, que es justamente lo que hoy los declamadores o los docentes lamentablemente no hacen, porque con tal de seguir cantando o haciendo todo cantando en el aula, muchas veces el límite entre lo declamatorio y lo ridículo se pierde, con lo cual hay que tener algún cuidado particular. Esto no quiere decir que el declamador tiene que ser un danzante, porque justamente los griegos y los romanos decían que había una diferencia entre los movimientos del declamador y el del danzarín. Hay una diferencia. Y por supuesto, si el declamador sabe danza, puede acompañar la declamación con algún paso de danza. Pero si no, no tiene por qué ser un danzarín, son cosas distintas. Pero sí conviene saber enseñar, o tratar de enseñar, cuáles son los principales movimientos o los principales gestos que sirven para acompañar precisamente con el universo gestual el mundo de la palabra. Hay una cosa que quisiera dejar en claro en esto. El recitador no puede ser un mimo o no puede caer en la pantomima. Esto hay que tenerlo en claro. Es decir, el arte de darse a entender o de expresarse con acciones sin el socorro de la palabra no es propio del declamador, sino del mimo.
Ustedes me dirán que es legítimo que exista el mimo y que está bien que haya un mimo que represente ciertas cosas, pero el mimo no es el declamador. Los antiguos ponían en general un cuidado extraordinario en perfeccionar el gesto. Le atribuían al gesto la misma importancia que le atribuían a la palabra, en la medida en que el uno fuera complemento del otro. Por eso Garcilaso de la Vega ha dicho: escrito está en mi alma vuestro gesto, y cuando yo escribir de vos deseo, vos sola lo escribiste, yo lo leo, que tan solo que aún de vos me guardo en esto. Aclaro que el vos garcilasiano no es el vos porteño, es el vos segunda persona del plural, pero de todas maneras la idea sigue siendo válida. El gesto acompaña a la palabra y la palabra acompaña al gesto en el arte declamatorio, sin necesidad de que se llegue al punto de que el declamador sea un mimo, pero tampoco un personaje hierático. En Roma eran famosas las competencias entre Cicerón y Rocio. Rocio era un célebre actor que no hablaba y que se daba a entender con mímicas, y que competía con Cicerón, que sí hablaba y que eran muy pocos y muy austeros, muy lacónicos los gestos que hacía. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el declamador tiene que recitar algo en donde están presentes por lo menos dos personajes? Porque aquí es donde más interviene la cuestión del intercambio gestual y donde más se requiere una cierta agilidad, no diré estado acrobático, pero tampoco diré, en el caso mío, con ciático y reuma. O sea, aquí es donde más se requiere que el declamador tenga una cierta movilidad. Otra vez el ejemplo lo podemos tomar de Juan Ramón Jiménez. Dios está azul. La flauta y el tambor anuncian ya la luz de primavera. Vivan las rosas del amor en el verdor con sol de la pradera. Le pregunté: ¿me dejas que te quiera? Me respondió radiante de pasión: cuando florezca la luz de primavera, voy a quererte con todo el corazón. Ya floreció la luz de primavera, amor, la luz se floreció. Le dije seria: ¿tú quieres que me quiera? Y la mañana de luz me traspasó. Es decir, son dos los interlocutores. En este caso es relativamente fácil porque hay que hacer el papel de los dos, nada más. El problema es cuando en un poema aparecen 3 o 4 personajes y hay que moverse demasiado. Fíjense lo que pasa en este soneto de Cervantes, que es un diálogo entre Babieca y Rocinante. Es muy difícil porque Cervantes mismo tuvo la gentileza de poner delante de cada verso la B cuando hablaba Babieca y la R cuando hablaba Rocinante. Pero el buen declamador debería declamarlo de tal manera que el que escucha se da cuenta en qué momento habla Babieca y en qué momento Rocinante. Bueno, la ayuda que les puedo dar es que empieza Babieca. Caballo de Cinco. ¿Cómo estáis, Rocinante, tan delgado? Porque nunca se come y se trabaja. Pues, ¿qué es de la cebada y de la paja? No me deja mi amo ni un bocado. Andad, señor, que estáis muy mal criado, pues vuestra lengua de asno al amo ultraja. Asnos es de la cuna la mortaja. ¿Queréislo ver? Miradlo enamorado. ¿Es necesidad amar? No, es gran prudencia. Metafísico estáis, es que no como. Quejaos del escudero, no es bastante. ¿Cómo me he de quejar en mi dolencia si el amo y escudero o mayordomo son tan rocines como Rocinante? Bueno, este poema ha sido muy utilizado, muy usado por ciertos escritores, incluso en él se inspiró Marechal en algunas ocasiones para hablar del famoso tiempo del buey, el tiempo del ángel. Si ustedes lo leen después tranquilos a este poema, verán que hay una contraposición dialécticamente bien pensada
entre el hambre y los ideales, entre el tiempo del buey y el tiempo del ángel, y hay una referencia satírica a los enamorados, que es también propio de la época, ¿no? El otro caso muy conocido en que aparecen dos personajes es, por ejemplo, el de la payada de Martín Fierro con el negro. Me gusta, negro ladino, lo que acabas de explicar. Ya te empiezo a respetar, aunque al principio me reí, y te quiero preguntar lo que entendés por la ley. Fíjese, acá hay un detalle, que después lo vamos a ver, que es el detalle fonológico. Es decir, las palabras no siempre tuvieron la misma acentuación, ya sea por cambios propios del curso idiomático o porque según las regiones las acentuaciones cambian. Entonces, en este caso, cuando Fierro le dice al moreno, aunque al principio me reí, no, debería decir me reí, pero dice me reí. Por eso que está bien hecho el verso y termina diciendo te quiero preguntar lo que entendés por la ley. Entonces, así sí hay rima, si no, se cortaría la rima. Y el negro le contesta, la ley es tela de araña, en la ignorancia lo explico, no deba temerla el rico, nunca la teman que mande, pues la rompe el bicho grande y solo enrieda a los chicos. Bueno, aquí también hay dos palabras deliberadamente mal utilizadas para semejar el lenguaje criollo de la época. Rompe por rompe y enrieda por enreda. Y sigue el negro, dice, la ley es como la lluvia, nunca puede ser pareja, el que la aguanta se queja, pero el asunto es sencillo, la ley es como el cuchillo, no ofende a quien lo maneja. Son dos personajes, la payada sigue, es muy recomendable practicar declamación con la payada o con las payadas. Enrique Prevedel, Miguel Cruz, dice que uno de los ejercicios más apasionantes que había en la Argentina fundacional era payar con Biblia, es decir, se payaba con temas bíblicos y los payadores se desafiaban a ver quién conocía mejor la Biblia. ¿Qué pasa cuando hay dos personajes, pero uno es tácito? Hay que hacerlo presente, pero ya se complica porque no aparece. Vean estos versos entre el Cid Campeador y Miralla, Albarfáñez, su mano derecha. Solo quedamos dos, Miralla, hermano. Albarfáñez, tu nombre, y yo, Rodrigo, tanto teme a tu ardor el enemigo como de mí la justiciera mano. Duro ha sido el galope y el destierro del valle de Orbaneja hasta Zamora, hubo un tajo en tu adarga cada hora y una sangre en el filo de tu fierro. Ninguna queja tengo. Días, noches, te has jugado la vida a cara o seca, tu corcel secundó al impar Babieca. Si quisiera volver, no habrá reproches. Vuelve al León natal que vio tu infancia, con tu esposa mayor, tus 3 retoños, un hogar solariego y la fragancia para gozar la paz y la abundancia, esperando el añil de los otoños. Yo seguiré empuñando la tizona, eterno enamorado de Jimena, vasazo fiel del rey y la corona, en vida o muerte el sol no me abandona, me dirán campeador en cada albera. Aguarda, hermano Fáñez, no hay urgencia. Si acaso resultara una violencia, despedirte al salir de la muralla y olvidar la razón de tu vehemencia, a mí me encontrará siempre en batalla. Son dos personajes, pero uno está tácito. Hay que encontrar la forma de que aparezcan los dos apareciendo uno solo. Tercera cuestión, procesos o pasos a tener en cuenta. El que declama tiene que tener en cuenta 3 pasos: la articulación, la vocalización y la dicción. La articulación es la posición y el movimiento de los órganos de la voz para pronunciar
una vocal o una consonante. De esto se ocupan los fonoaudiólogos, pero es importante que el maestro, el docente, articule bien al hablar. Yo recuerdo en mi época no nos hacían pasar en la escuela normal, donde yo estudiaba, pero pasaban a la escuela normal. El alumno no pasaba de tercero a cuarto año, porque en cuarto año estaban las prácticas de enseñanza, sino probaba el examen, entre otras cosas, de articulación. Y yo tenía un problema que se llamaba rotarismo, se llama rotarismo, dificultad para pronunciar la R. Bueno, ¿para qué? O sea, hasta que no aprendí a pronunciar bien la R, no podía pasar a cuarto año. Yo le agradezco enormemente a la gente que me hizo el favor de detectarme ese problema y de mandarme una fonoaudióloga, se hacían cargo ellos. Pero tenían en cuenta hasta ese detalle, que no se podía articular mal ni siquiera una vocal o una consonante. En este primer caso, que es el de la articulación, intervienen el paladar, los dientes, la lengua y los labios. Y sobre todo el aprender a respirar bien. Costumbre que se ha perdido desde el uso del barbijo. La gente respira como puede. Pero es espantoso este asunto del barbijo. Yo no entiendo cómo se puede dar clase con un barbijo, porque conspira contra la idea de la articulación, pero ya no para declamar a Dante o a Shakespeare, para decir 2 más 2 es 4. Imagínense si encima alguien tiene algún problema del cual no es culpable, pero que solemos tener todos, como el de la papa en la boca. Encima el barbijo más la papa en la boca. La vocalización es el segundo elemento que se necesita, es la articulación correcta y clara que vuelve inteligible los sonidos. ¿Qué pasa con el susurro? Bueno, hay un susurro permitido en la declamación, hay como un susurro legítimo, que algunos artistas lo utilizaban como marca o como sello. Por ejemplo, los chalchaleros nunca decían adentro, adentro. Ya sabía que si decían adentro con la O, no eran los chalchaleros. O sea, la O terminaba siendo un susurro intencional. Se tienen que entender teóricamente todas las vocales y todas las consonantes. Lo que pasa es que aquí también entran en juego los localismos. Para nosotros la S, la Z, la C, da lo mismo. Los porteños no podemos decir que está lloviendo, siempre está lloviendo, y los cuyanos no pueden decir yo, tienen que decir yo, es con Y, no yo, bueno, no importa. Es decir, son regionalismos que no digo que deban corregirse, pero cuanto mayor universalidad tenga el idioma, más gana en prestigio. Y lo mismo pasa con ciertos regionalismos canoros o fonológicos. El famoso chiste del riojano que se quejaba de cómo hablaban los demás miembros de otras provincias, terminaba diciendo, y nosotros los riojanos, tan natural que hablamos. El santiagueño que le preguntan cómo se llama, dice, Roberto Torres, síguese. Es un problema. Y nosotros los porteños tenemos una dicción espantosa que fruto de la mezcla de 1000 formas lingüísticas, el lunfardo, el cocoliche, una locura. Y el tercer elemento es la dicción, que es la manera de hablar, o sea, el uso acertado o desacertado de las palabras y de los significados. Que en realidad esto es la dicción, el saber usar con propiedad las palabras, porque lo otro que la gente confunde con dicción es la articulación o vocalización. Hay que tratar de evitar en tal sentido las muletillas, las redundancias, los dequeísmos, los apócopes. Hoy lamentablemente esto es moneda corriente. La gente no puede hablar si no dice digamos, o sea, a ver, o sea, digamos, tiene que ver con digo, me parece, o
O sea, es una locura la cantidad de colectivos que se usan sin ton ni son. Yo si realmente tuviera algún poder prohibiría el colectivo tiene que ver con. La gente no dice más buenos días. Bueno, tiene que ver con día. Entonces el saludo se prolonga y todo se prolonga por el uso desacertado del colectivo. Hay 3 factores que hay que tener en cuenta, además de lo que ya hemos visto. El primero sería la naturalidad. La naturalidad hace referencia a la concordancia de los movimientos con el conjunto integral, físico, temperamental y conceptual. Es decir, el declamador tiene que tratar de conservar cierta naturalidad, porque una sobreactuación o una sobreimpostación puede provocar el efecto contrario. Después está la flexibilidad, que es la capacidad de variar el tono, la intensidad, el alcance, la velocidad, la entonación y las pausas. Esto se llama flexibilidad. A veces una misma palabra, una sola palabra, ofrece distintas posibilidades acústicas, una sola palabra. Una voz monótona, siempre igual, que no se modifica a lo largo del transcurso de todo un discurso o una exposición, es insoportable. Lo mismo una voz estridente, provoca ese cállate que me desespera, no se puede escuchar. O hay que evitar también una voz que sea siempre solemne. En esto ayuda mucho las pausas, hacer breves interrupciones de tiempo cuando se declama un poema. En tal sentido, esto ayuda mucho. Si yo digo, centinela del sur, centauro herido, sueña bajo tu pampa una pradera que verdece en tu sangre, torre entera, y en tus huesos semillas sin olvido. Contigo y en tu gloria se ha dormido el tiempo ecueste de la ley guerrera, pero es cada galope campo afuera que instrumenta un redoble a tu latido. Tu moarra es la reja de un arado, y el astil de tu lanza está clavado en la patria memoria como un grito, porque robaste de una atropellada a tu tacuara para siempre atada, la banderona azul del infinito. Hay pausas que uno pone arbitraria o imaginariamente tratando de colocarse en el lugar de quien pensó el poema. Y un consejo es no abandonen al personaje si están recitando algo en el cual, en cuyo recitado, el declamador tiene que asumir un personaje. No se lo saquen tan pronto de la piel al personaje, tan pronto del pellejo. Yo antes les recitaba mal lo de el Cid con Álvaro Fáñez. Yo enseguida terminé y pasé a otro tema. Pero en realidad, si esto fuera una declamación en serio, el Cid tendría que terminar llorando, porque se le va Minaya a Álvaro Fáñez, y él no quiere que se le vaya, y Minaya tampoco se quiere ir. Es un arte muy sutil, que se logra justamente con la unión del gesto y de la palabra, pero no abandonen tan rápido el personaje. Ayer cuando yo terminé de hablar sobre la Virgen de Guadalupe, que Jordán intervino, y ya me conoce y dice, bueno, no pregunten nada, o pensemos otra cosa. Claro, porque a veces no es fácil porque uno queda sujeto o involucrado a la compenetración empática. Entonces uno está todavía imbuido de la compenetración empática y de pronto de la nada aparece uno y dice, ¿y qué página, qué libro está eso? ¿Qué sé yo? Yo en ese momento estoy compenetrado empáticamente con el personaje. A mí me pasa, una de las razones por las cuales me llevo mal con mi yerno, estoy viendo una película, no sé, Batman, una estupidez, cualquier cosa. Y para mí en ese momento es Batman que está tratando de agarrar al villano de turno. Y viene mi yerno, no, el cartel que aparece estuvo en la película número 3, y el que está ahí, el gordo aquel, ese estuvo en la otra película.
O sea, quiebra la compenetración empática. Entonces ya no es Batman, o sea, es un descuartizamiento, conoce todo de todas las películas, vio todas las películas del mundo. Todas. Y además conoce los diálogos, o sea, no mira la imagen, escucha, ya sabe cómo viene lo demás. Bueno. ¿Qué pasa si yo recito el poema de Carmen Ledesma? Creo que conocen el personaje, pero lo ideal sería que lo conocieran por lo recitado. Después dirán, lo sé que no fue cierto, que no fui negra Carmen ni sargento, que no parió mi amor de cara al viento, 17 milicos del desierto, que este último que traje tejo muerto, quebrado sobre el potro y mi tormento, no lo velé con lanza y regimiento, no lo enterré yo misma a campo abierto, que no me quedé sola, despenada, de esperanza en mis pies y mis morenas muertes a punta de lanza y alarido, que no me quedé sola en la patriada, sola conmigo y 17 penas, sola sobre la pampa y el olvido. Claro, si esto estuviera recitado por un declamador, el declamador no puede salirse rápidamente del personaje, no debe hacerlo. Y el que escucha, si es tan amable, no puede decirlo. ¿Quién era Carmen Ledesma? Se supone que acabo de decirlo, pero esto no es una biografía de Carmen Ledesma, es una declamación sobre Carmen Ledesma. La gente rompe la compenetración empática, es un modo elegante de decir otra cosa, pero veamos el caso del susurro, que yo lo decía antes, ¿no? Esto es interesante. Tanto el caso del susurro como el de llamado Los versos de Cabo Roto, que no termina. El padre Castellani escribió unos versos a la muerte de Rosas, que es extraordinario, y utiliza la técnica del susurro. Es largo, le voy a leer un fragmento. La gloria de la hija mayor que llega, su nieto mayor que descuelga el cinto y el trabuco, y él mira lo que es la gloria, un niño que juega con el sable de Chacabuco. Y después el hecho de todos los mortales, la debilidad sin languidez, y un resbalar lento del alma a los portales que se pasan solo una vez. El extraño panorama de su vida, todo adelante, dolores corporales que avientan lo trivial. Rosa sintió en un lampo todo el tiempo de antes, galopando en un negro bagual. Sintióse en una ventolera de la pampa infinita, hollando en un potro la gramilla helada, oyó como una voz muy lejos: ¿cómo anda, tatita? Y se escuchó a sí mismo diciendo: no es nada, niña, no es nada. Y se murió. Después supimos que la niña era la patria. Esto es un susurro solemne, digamos, mortuorio. Hay algún susurro picaresco en mi época. Ahora, si lo cantan las carmelitas de acá ya me daban, la van a acusar de cancenista. Pero en mi época esto era el sumum de la picaresca. Son unos versos de Rafael de León. Son dos novios que están poniéndose de acuerdo para la próxima boda, para irse a vivir juntos. Y era la época en que los novios se casaban y además eran varón y mujer, lo cual es todo un logro. Y acá también hay que adivinar quién habla, quién contesta. Empieza así: ¿cómo te gusta la casa? De la forma que tú quieras. ¿Tendrá balcón a la calle? Tendrá balcón y maceta. Y el corredor, como digas. Y la sala, malva y seda. Manso el hombre. Y ella insiste: no me gusta, pues oscura, con terciopelos y velas, y una vitrina de oro con abanico de reina. Y ella vuelve: y las sábanas de vino.
y los pañuelos de seda, y la cama, calla. Alguien viene, abro la puerta, pero antes digo bajito, la cama como tú quieras. Claro, imagínense que esto se recitaba en el colegio de cura, venían párrocos, el sacristán, llamaban a los padres, era una locura, era el sumo de la picardía erótica. Después estaban, y siguen estando, los versos de Cabo Roto, que son encantadores pero difíciles de hacer. Yo intentaba hacer uno, no, realmente también no significa nada, no puedo. Este famoso es de Cervantes. De un noble hidalgo manché contarás las aventuras, a quien ociosa le tú trastornaron la cabeza. Damas, armas, caballeros le provocaron de modo que cual Orlando furió templado a lo enamorar, alcanzó a fuerza de bra a Dulcinea del Tobó. Se llaman versos de Cabo Roto o de pie cortado porque se construyen con palabras truncas, como si fueran completas. El que lo declama bien, el otro deduce cómo termina la palabra. Y yo digo, de un noble hidalgo manchego. Soy Rocinante el Famó, bisnieto del gran Bavier, por pecados de flaque fui a poder de un Don Quijote. Estos versos se usaban mucho para competencias de ingenios en la Edad Media. Pasamos a una cuarta cuestión, la del pánico escénico. El pánico escénico es el miedo a hablar en público. Y en este caso el miedo a recitar en público. Tiene solución si es un pánico escénico normal. Si es patológico, yo aconsejo. Si se dedica a otra cosa, vayan a la cartuja, es lo mejor. Hacen silencio y no tienen ningún pánico escénico. Y de paso sirven a Dios. ¿Pero qué es el pánico escénico? El pánico escénico es la respuesta psicofísica del organismo, generalmente intensa, que surge como consecuencia de pensamientos anticipatorios catastróficos, de los cuales a mí siempre me pasa lo mismo. Yo pierdo el micro, yo sueño que pierdo el micro. Ahora, esta respuesta incluye manifestaciones de estrés, de timidez y de ansiedad, como preocupación, tensión corporal, inhibición y la eficacia funcional, y otras formas de alteración de la normalidad, en lo fisiológico, en lo cognitivo y en lo conductual. Cuidado, que uno hace bromas con esto, pero es un tema grave. El pánico escénico es un tema grave, porque inhiere sobre lo fisiológico, lo cognitivo y lo conductual. Por ejemplo, en el nivel fisiológico, ¿qué provoca el pánico escénico? Alteración del ritmo cardíaco, sudoración copiosa, urgencias urinarias y malestar estomacal. Son los síntomas más comunes. Reducción de la secreción salival. Quiero hablar y no tengo la boca seca. Rubor facial. Me doy cuenta que me estoy poniendo colorado y no sé cómo hacer para que la cara tome el color natural. Es un problema. En el nivel cognitivo, ¿cómo afecta el pánico escénico? Y confusión mental, las famosas lagunas, los lapsus, los furcios, los ripios, las fallas de concentración y los temores al fracaso y al ridículo, temor al ridículo. ¿Y cómo interviene el pánico escénico en el nivel conductual? Bueno, está el que quiere escapar de la situación, el que automatiza las conductas, se robotiza, no puede evitar la robotización, el farfullero o el atropellamiento. Mamá, ¿cuándo nos vamos? Bueno, terminemos de una vez, vamos, no, hagan el ridículo, no me voy. El tartamudeo, el hablar tan bajito para que nadie lo escuche o el taparse la boca cuando uno habla. Yo he visto personajes realmente prestigiosos que por pánico escénico hablan y se tapan la boca, o hacen techitos o cosas así. Bueno, no se los recomiendo. O aquellas personas que hacen silencios tan frecuentes y tan largos que uno no sabe si está todavía en el escenario, que no está, si se fue, si se enojó. Bueno, hay un recurso para evitar, hay un recurso para mitigar el hábito, el pánico escénico, que es lo que se llama la captatio benevolencia. La captatio benevolencia es la captación de la benevolencia del auditorio.
Pero claro, el abuso de la captatio benevolencia es fatal, porque hay gente que hipertrofia tanto la captatio benevolencia que causa grima, causa pena. Aquel que empieza, bueno, ¿quién soy yo para hablar? ¿Quién soy yo para estar aquí delante? Tanta gente más autorizada que yo, perdónenme, yo no soy especialista en el tema, nunca hablé de esto, no me siento bien, hoy amanecí, bueno, basta. Llega un momento que provoca el efecto contrario, bueno, váyase, si no está a la altura de la situación, váyase. Después está el otro que prueba el micrófono, está nervioso, entonces, ¿se escucha? Sí, se escucha, no se escucha. Una vez está bien, 2 veces, quieren negociar 3 veces, pero permanentemente me escuchan en el fondo, lo último. Y todo el tema tecnológico, acústico, hay que afrontarlo antes de que empiece. Y en lo posible traten de no escapar, porque la huida provoca un alivio inmediato, pero una frustración posterior que no se va más. Y después la gente lo recuerda a uno, mirá, va el tipo que se escapó, y ese no termina. Bueno, hay técnicas de relajación para evitar el pánico escénico o mitigarlo, pero da resultado con el tiempo, no un minuto antes. Eso como el padre que no quiere que el hijo, a partir de los 15 años, se pase todo el tiempo con el celular en la mano mientras los demás viven. Bueno, pero si se acordó a los 15 años de que no usa el celular todo el día, a toda hora, es un poco tarde. Tendría que haberlo hecho antes. Entonces, cuando llega a los 15, más o menos el chico usará el celular 23 horas por día, pero no 24. Hay que saber recordar éxitos anteriores, porque esos éxitos bien recordados bloquean las expectativas anticipatorias de fracaso o de catástrofe. Hay errores, esto hay que saberlo, hay errores de los cuales solamente me doy cuenta yo si los cometo. Si yo me pongo en evidencia a mí mismo, no digo que esté mal, sobre todo si el error que cometí es conceptual, me tengo que corregir. Pero si yo me doy cuenta de que soy el único que advierte que cometí un pequeño error, es preferible seguir adelante y no estar viviendo a cada rato pidiendo perdón por el error cometido. Yo les sugiero que no quieran apurar el desenlace con tal de evitar el mal trago del pánico escénico. Practicar da seguridad. Otro consejo, no miren un rostro en particular. En primer lugar, porque si hoy miran un rostro en particular es acoso, van presos. Así que olvídense. Pero además porque es un poco desatento respecto de los demás. Yo no le puedo dar la clase a fulanito o a menganita. Tengo que buscar un punto intermedio. Tampoco puedo estar girando así como si fuera un helicóptero, pero hay que encontrar un punto intermedio. La memorización ayuda mucho, yo la recomiendo, aunque hoy está prohibida por ley. Pero también digo esto, si a mí me garantizan una declamación bella con el texto delante, la prefiero 1000 veces a no tener el texto delante y una declamación imperfecta. Por eso regúnenlo ustedes con los chicos. Lo que sí recomiendo es que si van a declamar con el texto delante, usen el atril que no pude usar. Porque deja las manos libres. Entonces, no es lo mismo leer lo que se va a declamar, pero valiéndose de las manos y del cuerpo para algún gesto, que encima que uno no la memorizó de fiaca o de perezoso o de amnésico, que es mi caso, estar así con el papel, peor todavía. Lo que habría que tener es la santa audacia que tuvo ese recitador que cuenta Anzoátegui, es un caso increíble. Es un recitador español que empieza a recitar y dice: a las orillas del Tejo, y lo interrumpe uno del público, el Tajo, ¿cómo el Tejo? Y el recitador insiste: a las orillas del Tejo, y por segunda vez del Tajo, el río Tajo, le dice alguien del público. Y el hombre con paciencia: a las orillas del Tejo, y
otra vez es interrumpido, hasta que el recitador dice: a las orillas del Tejo, la dama de mis amores se miraba en su reflejo como si fuera un espejo, y esto te muestra, carajo, que era Tejo y no era Tajo. Lo rimaba así. Hay dos ríos, Tejo y Tajo, y era Tajo el que quería el miembro del grupo que escuchaba, y el que recitaba era Tejo. Pero bueno, hay que tener el desparpajo de Braulio Anzoátegui. Hay un poema sobre este tema del pánico escénico, bellísimo, de Baldomero Fernández Moreno, que es el romance del aplazado. De pronto, como un breve latigazo, mi nombre, Frier, estalló en el aula. Yo me puse de pie y un poco trémulo avancé hacia la mesa de las bancas. Era el examen último del curso, y al que tenía más miedo, la gramática. Hice girar resuelto el bolillero. Las 16 bolillas del programa resonaron en mí lúgubremente y un eco levantaron en mi alma. Extraje dos, adverbio y sustantivo. Me dieron a elegir una de ambas y elegí la segunda. ¿Y qué es el nombre? Díjome uno y me aceptó las gafas. Sentí luego un sudor por todo el cuerpo. Se me puso la boca seca, amarga, y comprendí con un terror creciente que yo del nombre no sabía nada. Revolví allí adentro, pero en vano me quedé en absoluto sin palabras. Todos los síntomas del pánico escénico. Y empecé a ver la quinta en que vivíamos, la huida. El camino de arena, cierta planta, el hermano pequeño, mi perrito, el té con leche, el dulce de naranja. Qué alegría jugar aquellas horas. Y sonreía mientras recordaba. Pero señor, rugió una voz terrible, el nombre sustantivo, una pavada. Tiré a la realidad sobre la mesa. Los dedos de un señor tamborillaban. Cabeceaba blandamente el otro, el tercero bebía de una taza. Hacía gran calor. Yo tengo una cara redonda, simple, colorada, el rubor. Los ojos grises y los labios gruesos, el pelo rubio, la sonrisa clara. Yo quería jugar, no dar examen. Darlo otro día, sí, por la mañana. Se me nubló la vista de repente. Los profesores se me borroneaban. Adquirió el bolillero proporciones gigantescas, fantásticas. Hoy, como entre sueños, señor mío, puede sentarse. Y me llené de lágrimas. Bueno, ganamos un poema bellísimo, pero también un pánico escénico, de Francisco Luis Bernardi. Sigue siendo conveniente la captatio benevolencia, que decía al principio, sin abusar. Yo, la única captatio benevolencia de mi vida que me dio resultado fue sin querer. Y siempre la cuento porque hasta el día de hoy me causa gracia. Yo tenía que ir a hablar en una escuela en La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. Y un auditorio inmenso, gigantesco, compuesta de maestras, principalmente todas maestras y profesoras. Y Juancito Faraón, un gran y querido amigo, no había tenido mejor ocurrencia que ponerme delante un florero pero gigantesco. No, yo no veía nada. Entonces pedí por favor que sacaran el florero. Florero que con gran esmero había colocado Juan Faraón. Bueno, sacan el florero, y yo no sé por qué, si fue el ángel de la guarda o qué, alguien, de repente me encontré a mí mismo diciendo, sigo viendo flores, dije yo. Todo el mundo empezó a aplaudir. En un auditorio femenino. A partir de ese momento yo podía decir que los chanchos volaban, que lomas cosas así, cualquier cosa que la gente aplaudía. Pero fue una captatio de benevolencia puro, involuntaria, sin querer, y además absolutamente espontánea. Ahora, si uno tiene que pensar cómo captar la benevolencia del auditorio, hoy es más difícil. Por empezar, decir que son todas flores a un auditorio femenino también es acoso, entonces no se puede hacer más nada. Quinta cuestión, y después de la quinta paramos para que se vayan y queden los valientes. Para declamar un poema,
hay que tener en cuenta cómo nos afecta ese poema. Es una conversación eterna que he tenido con algún amigo cordobés que debería estar acá hoy, y que protesta contra sí mismo porque ciertas declamaciones según él no le salen bien. Pero claro, depende del poema que uno elija. O sea, yo no me imagino a Manucho Mujica Lainer recitando Este río Pago Macho, por ejemplo. Hay que encontrar el poema con el cual nos estamos identificados y que nos afecte, que se note que nos afecta. Afecta en el sentido de que mueve la pasión. Juan Carlos Dragón es un poeta salteño. Bueno, en Salta son todos poetas y guitarreros, pero Dragones además escribe los poemas. Tiene uno muy lindo que dice: se nos murió la patria hace ya tiempo en la pequeña aldea. Era una patria casi adolescente, era una niña apenas. La velamos muy pocos, un grupito de chicos de la escuela. Para la mayoría de la gente era un día cualquiera. Pusimos sobre el guardapolo blanco las reneridas trenzas, la Virgen de Luján y una blanca y azul escarapela. Es mejor que murieran, nos decían los hombres de la aldea, pero estábamos tristes. Esa patria era la patria nuestra. Es muy triste ser huérfanos de patria. Luego nos dimos cuenta. Es decir, este poema compromete la pasión del que lo está recitando. Para un no argentino o una patria, que los hay tantos, no tendría el mismo grado de compromiso. Otro consejo es tener en cuenta los anacronismos lingüísticos, que son muy difíciles de reconstruir, salvo que uno sea filólogo o especialista. Por ejemplo, recitar el Cantar del Cid en el castellano original, en donde aparece muy pronunciadamente el dialecto galaico-portugués, es muy difícil, porque hay palabras que nosotros no sabemos cómo las pronunciamos, o por lo menos no lo sé yo, pero yo he escuchado hablar sobre el tema a filólogos y a fonólogos, y es muy difícil reconstruir la fonología del idioma nuestro, ya no del siglo XIX. Por ejemplo, cómo hablaba Martín Fierro. Imagínense del siglo XII, el Cantar del Cid. Mio Cid ruidía por Burgos de Entrove, en sube companas 60 pendores, el sí en logar mujeres en varones, burgueses en burguesas, por la finiestra son. Bueno, no sigo porque no tiene sentido. O sea, no sé cómo se pronuncian estas palabras. Puede ser que sea un problema mío, pero yo no he encontrado a nadie que pueda reconstruir la fonología original del poema del Cid en un castellano galaico-portugués del siglo XII. También hay que tener en cuenta el contexto epocal del poema que se recita. Cuando Garcilaso se queja de su amada y le dice: oh, más dura que mármol a mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve Galatea. No es lo mismo que cuando cantor moderno, no me acuerdo cómo se llama, pero uno de estos tarambanas: fuiste el día que me quiera, fuiste Gardel que espera, y la isla de Camarón. Fuiste mi Lady Madonna, fuiste un gol de Maradona, fuiste la mano de Dios. Son formas distintas, digamos, de extrañeza romántica. Lo mismo pasa cuando uno recita el monólogo de Segismundo, ¿no? Yo sueño que estoy aquí, de estas cadenas cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Que el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Hay un contexto epocal que ayuda a reconstruir el modo en que se declama. O si uno va al clásico de Shakespeare, Romeo y Julieta, tarda amistad nacida con el día, triste el sol de esta paz será testigo, venid
aún más que ver todavía. Unos tendrán perdón y otros castigo. Qué triste historia que afligido veo, la historia de Julieta y su Romeo. Elijan un poema en el cual se sientan cómodos, sin hacer demagogia. Y antes de recitar, tengan en cuenta que si hay palabras difíciles en el poema que van a recitar, tienen que saber qué significan para no equivocarse, justamente la cuestión de la dicción que decíamos antes, no de la articulación. Yo recuerdo en la escuela secundaria nos enseñaban las rimas de Becker, famosas, y estaba la rima 53. Volverán a su escuela golondrina. Bueno, hoy ya suena cursi esto, pero nunca me voy a olvidar el papelón que hizo un compañero que estaba pobre posesionado con la rima 53, y en un momento la rima dice: pero mudo y absorto y de rodillas como se adora a Dios ante el altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Bueno, no será mucho, sí, pero el problema de este recitador involuntario fue que dijo: como yo te he querido, desengañate, así no te querrán. La quiebra, la acentuación produjo la hilaridad colectiva. ¿Qué pasa con el poema de Borges, por ejemplo, precioso, sobre detective? No me sale la palabra. El famoso detective inglés. Sherlock Holmes, no me salía. Bueno, resulta que Borges tiene un poema, Sherlock Holmes, que es una maravilla. Pero en un momento determinado usa una frase en latín de Virgilio. Es una frase de Virgilio que dice: todas las cosas están llenas de Júpiter. Omnia sum plena pois. Bueno, por eso digo, antes de recitar un poema, si se lo va a elegir, fíjense bien para no equivocarse, porque una de las estrofas de Borges en este poema dice: omnia sum plena pois. De análoga manera diremos de aquel justo que da nombre a los versos, que su inconstante sombra recorre los diversos dominios en que ha sido parcelada la esfera. Les recomiendo este poema. Después pasa lo mismo, otro consejo, con la cuestión de la lentitud y de la celeridad. Es decir, hay poemas que reclaman lentificación y otros que reclaman celeridad. Por ejemplo, el poema de Salinas: perdóname por ir así buscándote tan torpemente dentro de ti. Es que quiero sacar de ti tu mejor tú, ese que tú no viste y que yo veo, nadador por tu fondo preciosísimo, y tomarlo y tenerlo yo en alto, como tiene el árbol la luz última que le ha arrancado al sol. Entonces tú en su búsqueda vendrías a lo alto, para llegar a él subida sobre ti como te quiero. Es un poema más bien pausado, con reclamos de cierta lentitud medida. En cambio, el famoso poema Profecía de Rafael de León es toda rapidez. Me lo contaron ayer la lengua de doble filo que te casaste en un mes y me quedé tan tranquilo. Otro cualquiera en mi caso se hubiera echado a llorar. Yo, cruzándome de brazos, dije que me daba igual. Y nada de pegarme un tiro, ni llamarme maldiciones, ni apedrear con mis suspiros los vidrios de tus balcones. Que te has casado, buena suerte, vives en años contenta, que a la hora de la muerte Dios no te lo tenga en cuenta. Es el pie de los altares, mi nombre se te borró por la gloria de mi madre, que no te guarda rencor. Porque sin ser tu marido, ni tu novio, ni tu amante, yo soy quien más te ha querido, con eso tengo bastante. Bueno, todos los recitadores que he encontrado en este poema, que ha sido usado y abusado, no sé por qué eligen la rapidación. Claro, tiene un ritmo que va en un increyendo y que al fin de cuentas me he convencido de que efectivamente el gallego despechado, que es el principal protagonista, quiere terminar cuanto antes la relación amorosa con quien él creyó que era su primera novia de la infancia, y entonces como que se embarulla esa batata y todo lo dice rapidísimo.
Tomen notas directamente sobre el poema que van a declamar o a marcar. Esto se llama orquestar el poema. Es decir, sobre el papel que van a usar como ayuda a memoria, orquesten el poema. Señalen cuándo van a cambiar la velocidad, cuándo van a hacer una pausa. Y cuando practiquen más lentamente que lo que exige el poema. Porque después los nervios aceleran siempre. Si no están seguros de cuáles gestos tienen que usar, lo más aconsejable es que dejen las manos sueltas sobre el pecho y que las manos hagan lo suyo. Yo les digo porque el declamador no puede ser un Power Ranger, no puede ser. Tampoco puede ser una momia que sale del sarcófago. No se pongan las manos en las espaldas para recitar. Traten de hacer movimientos naturales. El que declama no puede ser una víctima de la mioquinesis, y tampoco las manos en los bolsillos. Eso es señal de pasotismo, digamos, de desinterés. A mí qué me importa, estoy acá, pero en realidad les hago un favor, no hagan eso. Practicar frente al espejo ayuda, depende del espejo y del grado de autocrítica. Grabar un video y escucharse también, si se aguantan, háganlo. Yo lo que recomiendo es que practiquen frente a un auditorio clauso, amigable. Es preferible hacer un papelón delante de 4 amigos, con un juramento previo que no salga de ahí, y no hacer un papelón frente a un gran público. ¿Qué pasa con el tema de en qué estado ir a recitar? Bueno, hay algunas personas que necesitan el ayuno previo. Es el caso mío, o sea, yo no puedo hablar sin largas horas de ayuno, por un problema de mala digestión, no de santidad o de ascetismo. No es que me concentro místicamente en no comer, sino que como tengo una mala digestión, entonces prefiero estar en ayunas. Pero yo he conocido gente que antes de disertar, Ricardo Paz, por ejemplo, Ricardo Paz es un eximio orador. Antes de hablar, y hablaba una maravilla, se comía un sándwich de mortadela con un fernet. Si no, no hablaba. El hombre funcionaba sobre la base de mortadela y fernet. Y era Cicerón. Yo no sé dónde ponía esa mortadela, ese fernet, pero lo hacía. Y también conviene estar, antes de empezar a hablar, estar un rato antes en capilla, como se llama. Pero claro, hoy ya ni los curas usan esto. Los curas están en la sacristía y hasta antes de salir a dar misa, están chacoteando con el monaguillo, con la vicepárroca, o con quien sea, o preguntando cómo salió Boca, ganó Chacarita, Atlanta cómo sigue, ya terminó el primer tiempo y después sale. Bueno, para recitar lo mismo. Sí. Tiene que haber un minuto en el que uno esté concentrado y en silencio. El modo de pararse también ayuda, el contacto visual que hagan con el público. Si están en una competencia, los chicos sobre todo, no miren a los jueces solamente cuando recitan, tienen que mirar al público. La voz tiene que llegar a todos, y hay que intentar hablar de tal manera que el sonido salga del estómago, del abdomen. Porque cuando los sonidos se vuelven puramente procedentes de la garganta o de la nariz, por lo general terminan siempre siendo estridencias. Bueno, esto lo saben los fonoaudiólogos, no yo. ¿Qué pasa si cometemos errores? Bueno, si el error es pequeño, continúen. Nadie va a decir nada. Ahora, si el error es mayúsculo y el público lo advierte, no quieran disimular. Es mejor reconocer que hubo un error, y en ese caso lo más conveniente no es decir perdón, me equivoqué, sino empiecen de nuevo o sigan con la frase. El uso de los gestos. Hay gestos que son emblemáticos. Por ejemplo, la mano al corazón es la traducción verbal de una conducta. Hay gestos que son ilustradores. Por ejemplo, hay gestos que están asociados a la credibilidad, la palma tendida, o a la incredulidad, el encogimiento de hombros. Hay gestos que son reguladores,
que facilitan el flujo de la comunicación o no. Por ejemplo, cuando veíamos el caso del Marqués de Santillana, cuando la vaquera de la Hinojosa le dice que ya bien entiendo lo que demandáis, o sea, si hay un gesto de contención, como diciendo distancia social, unos 50 o 2 metros. O ceder con la mano es otro gesto universal. Hay gestos adaptadores que están vinculados al manejo de las emociones. Hay que tener cuidado con este tipo de gestos porque también el abuso hace mal. Hay personas que por nerviosismo abusan de los gestos adaptadores. Los más conocidos es tocar el propio cuerpo, ¿no? Hay personas que se viven acomodando o algo así por los nervios, o la corbata, o los anteojos, o los puños. Fíjense lo que es este muchacho Nadal, el tenista. Es un concurso de gestos adaptadores. Antes de sacar la pelota con la raqueta, no sé cuántas morisquetas hace. Se saca el pantalón del trasero, se acomoda la media. Es un concurso de tics nerviosos. Tarda 3 minutos antes de sacar la pelota. Y no hay nadie que le diga a Nadal, mire, le llevo 2 gestos adaptadores, pero 18 antes de cada saque está bien. Bueno. Ahora, ojo, los gestos adaptadores, que son legítimos, porque son legítimos, todos tenemos gestos adaptadores, todos. Pero no son unisexuales. Digo esto porque un recitador masculino no puede estar arreglándose el rulito. Y una recitadora femenina no puede subir al escenario y acomodarse el pantalón, la bragueta del pantalón. No lo hagan. Y otra cosa, por favor, sean hombres o mujeres, no tiren besitos. Queda feo. Pasa lo mismo con los brazos no pueden ser bolinos, aspas de bolina. Esta muchacha Soledad, la cantante, es una buena chica, que yo no tengo nada en contra de ella, pero cuando la chica empezó a cantar, se ve que alguien, o ella misma, le había dicho que cada palabra debía estar acompañada por un gesto, no cada oración, cada palabra. Entonces, si decía el perro ladraba en el camino, cuando decía la palabra perro, hacía el gesto de que estaba en 4 patas. Camino y hacía el gesto de que trazaba un camino. Y ladraba, hacía el gesto de que ladraba. Entonces los gestos terminan atrofiando la palabra. Ahora, está bien que un gesto ilustre una palabra, pero no permanentemente. Bueno, termino y hacemos un recreo. No sé si conocen la famosa disputa por señas o el debate de señas que está en el libro del Buen Amor de Reciprete de Ita, que fue muy utilizado muchas veces para esta cuestión de los gestos. Es una disputa imaginaria entre griegos y romanos. Según esta versión del Arciprete, los griegos eran hombres sumamente cultos y los romanos eran brutos. Entonces tenían que discutir, como no tenían un idioma en común, se pusieron de acuerdo en que iban a discutir mediante gestos. Y empezó el griego. El griego empieza y levanta el dedo índice hacia lo alto. Y le contesta al romano con 3 dedos. Diálogo por señas, sin palabras. Sigue el griego, levanta la palma de su mano y le contesta al romano con el puño. Entonces el griego dice, basta. Me doy por derrotado, nos engañaron, nos dijeron que los romanos eran unos brutos y son personas cultísimas, extraordinariamente cultas. Entonces le preguntan al griego por qué llegó a esa conclusión. Dice, mire, yo levanté el dedo índice para indicar que hay un solo Dios y el romano me respondió que la Santísima Trinidad son 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. O sea, los romanos conocen el misterio de la Trinidad y nosotros no. Por eso me respondió con 3 dedos. Después yo levanté la palma hacia lo alto para indicar que Dios tiene todo atado y sostenido en su mano. Y el romano fue más allá y me dijo que en el puño de Dios cabe toda la eternidad. Le preguntan al romano cuál es su interpretación de los gestos. Dice, mire, el griego me amenazó con un dedo que me iba a romper la nariz. Yo a él con 3, la nariz y los 2 ojos. Después me amenazó con la palma y yo lo amenacé con el puñetazo. Y termina la disputa por señas. Bueno, la recapitulación de esta primera parte sería la siguiente. Hay que estar pendiente de la importancia del uso de la voz, de los gestos, de la mímica, de los movimientos, de los acentos. Hay que tener en cuenta cuándo la recitación es dialogada
la conveniencia a veces de que haya un relator omnisciente si hay más de un personaje. Tener en cuenta los pasos que les indicaba, la articulación, la vocalización, la dicción. Vencer el pánico escénico, hay modos de superarlo. Y saber usar los gestos junto con algunos consejos prácticos. Bueno, vamos a hacer un alto aquí. Si les parece, hacemos un recreito y después volvemos y damos la segunda parte.